El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. La inflación en México por las nubes. La industria automotriz mexicana toma fuerza. Importante acuerdo beneficiará a las pequeñas y medianas empresas. El tequila mexicano pudiera conquistar el mercado chino. Inversionistas extranjeros buscan residencia en Estados Unidos. Y la economía brasileña se ve afectada por una huelga de transportistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenido al Financiero Noticias. Bien, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció ya una inversión de $600 millones en la empresa Apple Leisure, esto en Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos y también Puerto Vallarta. Escuche. Los proyectos están en línea con el buen momento que está viviendo nuestro país, como destino de inversión global y atractivo polo turístico internacional. Saya, quien es el presidente de la firma, dijo que los proyectos sumarán 2.800 habitaciones extras en esos destinos, además de generar 4.000 empleos directos y también ventas por $237 millones. Las buenas expectativas económicas de México que conduce su gobierno, señor presidente, nos permiten seguir confiando en México como un lugar donde el capital de muchos inversionistas mexicanos y extranjeros tiene grandes expectativas de crecimiento de una manera confiable, segura y coadyuvando el desarrollo social y económico de este país tan pujante como es México. Bueno, también se prevé que la recaudación por impuestos por esta inversión pues sea de más de $19.7 millones y también una derrama económica estimada en unos $356 millones en su primer año de operación. Mientras tanto, la industria automotriz de México espera crear 9.700 empleos a partir del próximo año debido a la puesta en marcha de nuevas plantas de producción en el país. De acuerdo a cifras recabadas por el Financiero, esta industria emplea en general y actualmente a más de 1.040.000 personas, de las cuales apenas 70.900 pues corresponden solo a productores de vehículos. El resto forma parte de la cadena de ese sector. Y el 80% de las empresas aquí en nuestro país, en México, carece de capital humano certificado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, en los últimos 9 años se han emitido alrededor de 485.000 certificados, lo que representa apenas el 3% de los trabajadores registrados en el IMSS. Se estima además que para conseguir un crecimiento económico superior al 6% y también lograr un impacto en el aumento de la productividad, se tendrían que emitir 500.000 certificaciones cada año. Bueno, quizá usted se identifique con la siguiente información. Escuche, el 75% de los empleados mexicanos padecen estrés laboral. Algunas encuestas realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social afirman que nuestro país supera a países como China o Estados Unidos en este padecimiento. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud indica que México registra aproximadamente 75.000 infartos al año, de los cuales el 25% se relaciona con alguna enfermedad ocasionada por el estrés en el trabajo. Y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos revela que la inflación de México ya es 3 veces más alta que el promedio de los países que conforman a la OCDE. El índice alcanzó un nivel de 4.6% en el mes de mayo. El organismo también indicó que aunque en el país ya comenzó un proceso de relajamiento en la evolución del indicador, todavía está lejos del objetivo que tiene el Banco de México del 3%, con una variabilidad de más o menos 1%. Y la consultora Pricewaterhouse advierte que con la entrada en vigor de la Ley de Seguros y Finanzas, aquellas compañías del sector que no cuenten con información interna respecto a su solvencia, liquidez o también seguridad operativa pudieran cerrar. Dijo además que todas las empresas de seguros tendrán que brindar transparencia y confiabilidad de los servicios prestados a los asegurados.
Mire, aun cuando los reclamos hechos a la banca pues casi siempre favorecen a los clientes, estos no siempre logran recuperar todo su dinero. Cifras de la Conducef indican que durante el 2012 se registraron 4.2 millones de reclamaciones, de las cuales 3 millones pues fueron a favor del usuario, pero se les devolvió menos de la mitad de su dinero. Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC y Scotiabank reportaron el 93% de las reclamaciones. Por su parte, el Banco de México ya informó que las reservas internacionales aumentaron 154 millones de dólares, por lo que al 28 de junio acumularon un crecimiento de 3.015 millones de dólares respecto al cierre del 2012. El ascenso, fue resultado del cambio en la evaluación de los activos internacionales del propio Banco Central. La Reserva Federal determinó ya adoptar las nuevas reglas de capital internacional para la banca, conocido como Basilea III. La normativa, tiene como objetivo garantizar que los bancos mantengan una posición de capital robusta, lo que permitiría acceder y conceder préstamos a familias y también negocios durante un periodo de recesión económica severa y absorber así posibles pérdidas. La Fed también señala que pudiera cerrar los atajos que, estuvieron quedando al descubierto en la última crisis financiera. Por su parte, la agencia Standard & Poor's ya redujo la calificación de crédito de contraparte de largo plazo a los bancos Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank. Las notas de estas entidades financieras, quedaron en A desde A+. Eso, es de última hora. Mira, expertos en finanzas están alertando de una crisis crediticia en el sector bancario chino por la proliferación descontrolada de un mercado negro de préstamos a alto interés. Mientras tanto, la autoridad central trata de frenar los riesgos al permitir la entrada al sistema interbancario de 36.000 millones de yuanes, que representan unos 6.000 millones de dólares, para reducir las especulaciones que apuntan hacia una eventual crisis en el sistema bancario de ese país. También le cuento que funcionarios de la zona euro ya pusieron un ultimátum a Grecia. Escuche, el país tiene 3 días para garantizar a sus prestamistas que sí puede cumplir las condiciones impuestas por el rescate internacional antes de recibir el siguiente tramo de ayuda. Atenas tiene cerca de 2.200 millones de euros en bonos que pagar en el próximo mes de agosto. Y el desempleo en España ya hiló su 4º mes de descenso. Mire, según el Ministerio del Trabajo, 127.248 personas estuvieron desempleadas en el mes de junio, por lo que el país ibérico está registrando un total de 4.76 millones de desocupados. En este mismo entorno, la Eurostat corrigió al alza el desempleo de la zona euro en 12.2% y el de la Unión Europea en 11% durante mayo, tras detectar un error por una décima más en ambos casos sobre las cifras el pasado lunes. Las fusiones y también adquisiciones en Brasil siguieron cayendo durante la primera mitad de este año debido a que compradores, preocupados por supuesto por la vacilante economía y la creciente agitación del mercado, se estuvieron absteniendo de concretar algunos negocios a la espera de conseguir mejores términos. Las compañías anunciaron 20.480 millones de dólares en acuerdos entre el mes de enero y junio, cerca de un 55% menos que hace un año. Y los nuevos pedidos de bienes a fábricas en Estados Unidos subieron 2.1% en el mes de mayo. Este es el segundo mes consecutivo en el que el indicador registra este incremento, por lo que los analistas prevén la estabilización en la actividad manufacturera que se había desacelerado en los últimos meses, presionada por algunos recortes de gastos del gobierno y también una desaceleración de la demanda global. Por su parte, los mercados bursátiles de Estados Unidos superarán actividades. Se espera que al mediodía de este miércoles se cierren operaciones para reanudar el próximo viernes debido a la conmemoración del 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense. Con eso nos vamos a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, un importante acuerdo beneficiará a las pequeñas y medianas empresas y el tequila mexicano pudiera conquistar el mercado chino. El Financiero,
presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con más noticias. Miren, la percepción de los mexicanos en materia de seguridad fue mejorando poco a poco durante los últimos meses. El índice de percepción sobre la seguridad pública de este país ya se ubicó en 108.9 puntos en el mes de marzo, lo que representa una mejoría del 10.1% respecto al mismo mes, pero del año pasado. El INEGI señala que el aumento anual de dicho indicador se debe al crecimiento observado en todos los componentes que lo integran, sobre todo en el que tiene que ver con la seguridad personal esperada en un año respecto a la situación actual. En otro tema, una jueza dictó el día de hoy el auto de formal prisión en contra del exgobernador de Tabasco, hablamos de Andrés Granier, para que inicie ya su juicio en el caso de un presunto uso de recursos de procedencia ilícita por un monto de 35 millones de pesos. La jueza encontró algunos elementos que fueron suficientes en este caso para someter a Granier Melo a proceso. Debido a que el delito es grave, no gozará del beneficio de la libertad bajo caución. En otra información, también le platico que el Banco Nacional de Comercio Exterior firmó ya una alianza con Banco Base para otorgar créditos a las pymes mexicanas que participan actualmente en comercio exterior. Con el acuerdo se otorgarán créditos hasta por $1 millón a plazos que van de 1 a 5 años. En la etapa inicial se prevé apoyar a más de 200 pequeñas y medianas empresas con un total de 250 millones de pesos como bolsa inicial. Y México busca posicionar también el tequila en el mercado chino y para ello, el Consejo Regulador del Tequila ya se reunió con una delegación de China. En el encuentro se firmaron acuerdos de colaboración e intercambio de información. La visita de la delegación de la Administración General de Supervisión a la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China forma parte del proceso del registro de la denominación de origen tequila allá en aquel país. Mientras tanto, Raúl Telles Villagra, quien es el nuevo presidente ya del Consejo Marítimo Portuario de nuestro país, de aquí de México, dijo que el costo del transporte de mercancías por vía marítima pudiera aumentar en el 2015 si México acepta el anexo del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques. Escuchen. En nuestro país eso no lo hemos podido desarrollar, pero no es nada más con obtener un estudio y decir si es viable. Tiene uno poco a poquito que ir creando esa necesidad y esa oportunidad para que se vaya despertando la demanda. Por su parte, Leonor Mondragón, quien es la vicepresidenta del organismo, aseguró que los barcos en México están utilizando combustible con un contenido de 4% de azufre y que se necesita un combustible con menor cantidad de azufre que no es producido aquí en México. Si se compite con el producto que tenemos en México que no cumple con la regulación actual, o sea, no tenemos el producto para cumplir con este anexo, con este convenio internacional, y además de establecerse esa zona de control ambiental, sí tendrá un impacto y este impacto obviamente impacta en las mercancías de comercio exterior. Y cerca de 650 jubilados de Mexicana de Aviación que durante 8 meses no han recibido el pago de sus pensiones, instalaron un plantón permanente en los mostradores de la atención de la aerolínea dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Piden apoyo a las autoridades. Mexicana no ha cumplido con el pago que nos dijo, que nos prometió el día 27 de marzo, que fue cuando mi compañero Rogelio y yo nos levantamos de la huelga de hambre. Nosotros creyendo en
la empresa y en el gobierno y en todos los que estuvieron con nosotros en ese momento, en esa minuta, nos levantamos y la empresa dijo que el día 5 de abril nos pagaría. Ha pasado el 5 de abril, ha pasado más tiempo, ya estamos en 1 de julio y es fecha que la empresa ha hecho caso omiso a su responsabilidad. Bueno, los jubilados aseguran que no darán marcha atrás hasta que el gobierno les brinde una solución. Estamos regresando los exhuelguistas de hambre que expusimos nuestras vidas y tenemos conocimiento y está la minuta en gobernación asentado del que gracias a eso nos iban a pagar porque además tenemos la justa razón, la verdad y es lo que queremos, la justicia. Bueno, de acuerdo con cifras de Bloomberg, el primer semestre de este año fue pésimo para Carlos Slim, ya que vio disminuir su fortuna en $7.800 millones, que es la mayor pérdida reportada entre los hombres más ricos del mundo. Le siguieron el español Amancio Ortega, propietario de Zara, con una reducción de $6.400 millones, y también Larry Ellison, quien es el principal accionista de Oracle, que registró un descenso en su capital de $1.500 millones. Ahora damos un recorrido por el mundo empresarial. Las ventas de Chrysler en Estados Unidos crecieron en junio 8% ante una fuerte demanda de dos de sus vehículos de mayor venta, la camioneta Ram y el vehículo Jeep Cherokee. General Electric obtuvo la autorización para hacer válida su oferta de $4.300 millones por el fabricante italiano de componentes de aviones Avio. Las notas de Coca-Cola FEMSA no se ven impactadas tras el anuncio de adquisición en forma definitiva del 100% de las acciones de compañía fulminense de refrigerantes, así lo estimó la calificadora Fitch. Nokia Corporation acordó para adquirir la participación de su socio Siemens AG en la empresa de redes Nokia Siemens Networks por 1.7 billones de euros. Los intereses entre la fusión de US Airways y American Airlines son analizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fiscales deben aprobar el acuerdo que podría crear la mayor aerolínea del mundo. Nepal Airlines comprará 2 aviones Airbus A320 equipados con Sharklets, dispositivos de punta de ala para el ahorro de combustible. Salesforce.com y Oracle suscribieron una alianza por 9 años que contempla los 3 niveles de cómputo en la nube, aplicaciones, plataformas e infraestructura. La desarrolladora de Viviendo Geo anunció que no pagará los intereses correspondientes a sus bonos emitidos en el extranjero con vencimiento en 2020, como consecuencia de su proceso de reestructura. Y expertos bursátiles pues no descartan que al cierre de este año, de este 2013, la Bolsa de México tenga una ganancia del 13%. Los especialistas afirman que aun cuando en la primera mitad de este año se acumula una contracción de 7.05%, el desempeño del mercado financiero mexicano mejoró la semana anterior y se espera que así continúe hasta finales de este año. Los analistas también prevén que en la siguiente temporada de reportes trimestrales puedan verse cifras débiles y expectativas reducidas, lo que pudiera frenar temporalmente el índice de precios y cotizaciones. Y en otro tema, los ingresos provenientes de la actividad petrolera cayeron un 8.6% anual entre los meses de enero y mayo, registrando la peor cifra en 4 años. Le cuento además que esta tendencia pudiera mantenerse negativa ante el deterioro que muestran los indicadores petroleros, lo que tendría un impacto negativo sobre las finanzas públicas. Hasta el mes de junio, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de $100.9. Por su parte, Pemex Exploración y Producción ya solicitó un permiso para hacer una búsqueda superficial de aguas profundas cercanas al estado de Tamaulipas. Le habla de un lugar que está a unos 220 kilómetros al noreste de Tampico. Este estudio permitiría conocer cómo está el subsuelo de esa área y también obtener una imagen para estar evaluando su potencial petrolero. Pemex también anunció haber alcanzado ya una balanza comercial favorable de unos $1.715 millones luego de que sus exportaciones ascendieron a 3.587 millones y sus importaciones en 1.872 millones, por supuesto. El yacimiento petrolero británico Buzzard vuelve ya a su ritmo de producción normal de por lo menos unos 200,000 barriles por día después de haber disminuido su nivel por labores de mantenimiento.
Y en cuanto al sector energético, también le cuento que Morgan Stanley ya bajó su pronóstico de precio promedio del petróleo Brent para este año en $3, ubicándose en $107 por barril debido a la fortaleza del dólar. No obstante, el banco aún considera que los costos del Brent se irán al alza este verano. Hacemos una pausa y regresamos con información internacional. Al regresar, inversionistas extranjeros buscan la residencia en Estados Unidos y la economía brasileña se ve afectada por una huelga de transportistas. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. En el año 2012, Estados Unidos estuvo recibiendo a unos 10,000 inversionistas, quienes además de forjar un patrimonio para sus familias, buscaron también la residencia permanente en ese país. Esa es una historia de mi compañera Claudia Alcántara. En búsqueda de nuevas oportunidades, al menos 100 familias mexicanas de altos recursos buscarán migrar a Estados Unidos este año, a través del programa Visa EB-5 del gobierno estadounidense. Hacia 1990, el Congreso de los Estados Unidos creó esta visa para extranjeros que buscan invertir en ese país, los cuales podrán recibir la residencia permanente y gozar de sus beneficios, siempre y cuando demuestren que su inversión puede crear al menos 10 empleos. Y ese programa decía que si trajías $1 millón de cualquier país y creabas empleos para los ciudadanos americanos, el gobierno americano te premiaba con este lujo, ¿no? Este programa en el 2007 fue cambiado un poco porque vino la crisis financiera a nuestro país y la desesperación del gobierno para crear empleos llegó a los muy altos niveles y regresaron a este programa que se estaba usando poco y dijeron vamos a cambiar el nivel de inversión a $500,000. Al año, Migración de Estados Unidos acepta un promedio de 10,000 inversionistas que buscan crear un patrimonio para sus familias y preparar su retiro, de las cuales en su mayoría provienen de China, seguida de Corea, Inglaterra, Irán y Venezuela. En muchas familias de México y de otros países que manejamos como Nigeria y Egipto, se ha complicado mucho recibir una visa de turista por las políticas del país. Entonces, esta es una gran forma de poder eliminar esas cosas. La agencia USA Now reconoce que el trámite no es tan sencillo, debido a que el gobierno americano quiere saber 3 cosas: el origen de los recursos, no tener historial criminal en el país de origen y no tener una enfermedad contagiosa. También el gobierno estadounidense exige que el inversionista tenga una residencia formal y recursos adicionales para solventar su estancia. Como una forma de facilitar la inversión, USA Now ofrece un abanico de opciones, como la posibilidad de invertir en cadenas hoteleras como es Instalodge, con un alto potencial de crecimiento creada por la constructora Landmark, con una trayectoria de más de 30 años y con proyectos de más de $6,000 millones de inversión. We've identified there's 53 geographic locations throughout the 50 states in the United States that are perfect candidates for Instalodges. And all of those 53 locations have really 2 common factors. One is that the average daily rate of the rooms is 200% to 250% of what you would expect in that particular type of market, which would be a secondary or tertiary market.
The other prerequisite is there's not adequate supply to alleviate this demand. La hotelera opera bajo un concepto de larga estancia, enfocado a trabajadores de la industria petrolera, tecnológica y de la construcción en Estados Unidos, que tendrá un fuerte impulso en los siguientes 5 a 10 años. Con información de Claudia Alcántara para el financiero Bloomberg Televisión. Ahí mismo en Estados Unidos, el diario The Washington Post informa que al menos una flotilla de 40 helicópteros sería desplegada en la frontera con México si la enmienda de seguridad incluida en la iniciativa de reforma migratoria es adoptada por la Cámara de Representantes estadounidense. También le cuento que Centroamérica brindará apoyo a los migrantes durante su estancia por México ante el incremento de los secuestros y también asesinatos a lo largo de su recorrido por este país para tratar de llegar a Estados Unidos. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana crearán una red de protección consular y asistencia humanitaria para estar fortaleciendo la atención a los indocumentados y también garantizar su integridad. De acuerdo con información del gobierno de Guatemala, países como Panamá, Uruguay, Brasil y Chile se sumarían en los próximos meses a este proyecto. El excontratista de la CIA, le hablo de Edward Snowden, ya solicitó asilo político en más de 12 países en todo el mundo con el propósito de evitar ser extraditado a Estados Unidos por probables repercusiones legales por sus inéditas revelaciones en materia de seguridad y espionaje. Las reacciones de los gobiernos en todo el mundo a las peticiones de Snowden pues ya han sido diversas. Le cuento que Brasil, Finlandia, India y Polonia han manifestado su total rechazo, mientras que Venezuela sería uno de los países que pudiera aceptar esta petición. Mientras tanto, en Cuba, 4 presos de Guantánamo están defendiendo su derecho a la huelga de hambre en protesta por el trato que reciben en ese lugar. Los abogados de los quejosos pidieron a un juez en Estados Unidos poner fin a la alimentación forzada de estos prisioneros, argumentando que se puede considerar como una tortura. Las autoridades del centro de detención reconocieron estar alimentando en contra de su voluntad a 44 prisioneros para evitar que mueran de hambre. En Chile, Michelle Bachelet pues ya aparece en los sondeos de intención de voto como la favorita para las elecciones presidenciales del próximo 17 de noviembre. La exmandataria deberá así convertir el fuerte apoyo recibido en las primarias de este fin de semana en una mayoría parlamentaria para sacar adelante sus ambiciosas reformas en caso de que gane los comicios. Y en Brasil, una huelga de transportistas está afectando considerablemente la actividad económica de ese país, que sumó a las protestas sociales por el recorte al gasto público. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff pidió ya al Congreso Nacional que convoque a un plebiscito para una reforma política, con lo que pretende dar así respuesta a las protestas que han tomado las calles del país desde el pasado 10 de junio. En otra información, el cohete ruso Proton M estalló en el aire después de 16 segundos de haber despegado, con lo que la Agencia Espacial Rusa perdió alrededor de $200 millones. El cohete transportaba 3 satélites del sistema de navegación GLONASS, que busca así competir contra el GPS estadounidense. Según un comunicado de la Agencia Espacial, este accidente se debió a que los motores dejaron de funcionar. Ya a 2 meses de la elección de la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020 y también del presidente del Comité Olímpico Internacional, le platico que las respectivas campañas pues ya se han puesto al rojo vivo. Estambul, Madrid y Tokio harán sus presentaciones ante la Asamblea del Comité este miércoles, mientras que los candidatos presidenciales presentarán sus plataformas a los miembros el próximo jueves. El 7 de septiembre de este año se elegirá la sede olímpica, mientras que el 10 de septiembre al nuevo presidente. Así que la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invito como siempre, como cada tarde, a que siga informado a través de nuestro portal y en contacto con nosotros a través de las redes sociales. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias.